Por ejemplo, si tú vendes galletas, ¿qué es lo que hace que la gente compre las galletas? Si la marca, si el precio, si la cantidad, si que había una promoción, si el punto de venta donde está, o un montón más de variables. Porque al final de cuentas, eso es una de las preguntas que toda marca, toda persona quiere saber. ¿Por qué se decide en mi categoría? Muchas veces la gente entiende que es solo precio y marca. O peor aún, hay gente que cree que solo es precio. Sí es cierto que hay categorías que el precio es muy importante, pero no siempre es el precio, o el precio no es el único factor. Hay muchos más factores y aquí se pueden conocer. Potencia tu negocio, un podcast de negocios por Randy Guillén. Saludos, bienvenidos una vez más a otro episodio de Potencia tu negocio. Como hemos hablado en los episodios anteriores, estamos hablando sobre cómo crear un plan de negocio para tu empresa o para tu negocio. Y hablábamos de que esto se hace en dos etapas. La primera etapa de la que estamos hablando tiene que ver con la revisión del negocio. Y la revisión del negocio se divide en tres etapas. Uno es el análisis interno, otro es análisis externo y el tercero es el FODA. Luego que se tiene una revisión del negocio completa, entonces pasamos a la segunda etapa, que es la creación de las estrategias y las tácticas y proyecciones de venta. Pero en el día de hoy tenemos con nosotros para hablarnos del análisis externo a un profesional que nosotros respetamos mucho. Él es Noel de Alpha Consulting. Hemos trabajado con él en muchos proyectos de planificación estratégica. Su empresa se dedica al estudio de mercado, estudio de satisfacción de cliente, entre otras cosas. Y vamos a hablar con Noel en el día de hoy sobre los diferentes estudios de mercado que se hacen para uno tener la información externa del negocio. El análisis externo incluye analizar a los clientes, las competencias, los suplidores, etcétera. Entonces, Noel, saludos, qué bueno que tú estás aquí con nosotros. Muchas gracias, Randy, por la invitación y un gusto estar acá con ustedes. Excelente. Noel, como habíamos hablado fuera de cámara, cuando hacemos el análisis externo hay una serie de estudios de mercado que tu empresa está acostumbrada a hacer. ¿Tú podrías primero numerarnos cuáles son los 4 primeros y luego vamos a ir uno por uno? De acuerdo. Bien, de los estudios más comunes estamos hablando de salud de marca, que luego vamos a entrar en ese detalle, estudios de experiencia o satisfacción. También se pueden hacer estudios para determinar los drivers de una categoría y se hacen muchas veces estudios de uso y actitudes. Ya más adelante entramos en esos detalles. Muy bien, vamos a hablar un poco del número 1. ¿Para qué sirve ese estudio? ¿Qué tipo de información nos da? ¿Y qué tan útil puede ser, por ejemplo, para un negocio o una empresa? El estudio de salud de marca para mí es el más importante, uno de los más importantes. Es como las personas que necesitan hacerse chequeos médicos. Lo ideal es que tú te hagas tu chequeo médico de manera anual, de manera rutinaria, para tú poder detectar a tiempo temas de salud que quizás tú pudieras tener o quizás ver cómo mejorar todavía más tu salud. Así mismo funcionan las marcas. Las marcas realmente son bien similares a las personas y tienen que tratar su salud. Nosotros en ese estudio, que lo hacemos para un montón de marcas de diferentes categorías, marcas de las más grandes del país, ahí nosotros podemos realmente hacerle un diagnóstico y decirle, mira, tu marca tiene un problema de conocimiento, o mira, tu marca tiene un problema de conocimiento en tal pilar, o mira, tu marca tiene un problema de preferencia, o tu marca tiene un problema de la imagen que transmite en X o Y atributo, o quizá del reconocimiento, cómo se reconoce esa marca, y entre un montón más de factores. Y entendiendo y hablando de marca, estamos hablando también no solamente de marca de productos o servicios, también de la marca de la empresa, del negocio, qué tan conocido es. Es correcto. Eso se puede trabajar desde la marca del grupo, de la empresa, de la marca de consumo masivo, de servicio. Es bien amplio lo que se puede abarcar. Al escucharte hablar, siento como que estamos hablando para empresas mega grandes. En una empresa pequeña, tú sabes, relativamente pequeña, que nunca ha hecho un plan de negocio, ¿para qué le serviría este estudio? La verdad es que la salud, de hecho, quizás vamos a llevar lo que hizo al plano de las personas. Es más común que mientras más edad uno tiene, uno más se preocupa por su salud. Vamos a suponer que son las empresas grandes que tienen más trayectoria. Mientras uno es más joven, se preocupa quizá un poco menos de la salud. Pero no quiere decir que no haya que mirar su salud. O sea, las empresas pequeñas, las medianas, también necesitan ver su salud porque de esa manera pueden crecer con una mejor salud y así van a poder crecer más fortalecidos. Y sí hay formas de poder hacer estudios
para pymes. Nosotros también trabajamos con muchas pymes y le buscamos la vuelta, se busca la manera para hacer el estudio. Y si no lo pueden hacer vía una agencia, también se busca la manera de darle un apoyo, que entiendo que en otro episodio, Randy, lo vamos a estar grabando, para que ustedes puedan por sí mismos realizar un estudio. Ok, entonces, hablando en términos un poco más prácticos, yo tengo una empresa pequeña, yo hago este estudio, tal vez para yo ver qué tanto a mí me conocen allá afuera en el mercado, porque puede existir la mala percepción de que yo creo que mi empresa es muy conocida, de que yo soy la empresa preferida, y me puedo llevar la gran sorpresa de que no es así. Eso es correcto. Y es más común de lo que uno se imagina. Personas que esperan o que tienen la expectativa de un indicador o de un resultado y cuando llega el estudio se dan cuenta que es distinto. Además, para ponerte quizá un ejemplo poco rápido, el conocimiento tiene varios pilares. Puede que todo el mundo te conozca. Ok. Ahora, tú no quieres que todo el mundo te conozca solamente, tú quieres que te conozcan en primera mención. El famoso top of mind o TOM que mucha gente escucha. Entonces también tú necesitas saber ese top of mind, qué tan alto está. No es solamente que te conozcan por conocer. Bueno, si yo tengo una empresa pequeña y en eso que tú le llamas top of mind, que sería cuando preguntan por una marca, ¿cuáles empresas de tal tipo tú conoces? Si te mencionan de primero, a veces no es tan mala noticia que no te mencionen de primero, porque si te está yendo bien, indica que tú tienes cómo crecer. Correcto. De hecho, tú tener bajos, vamos a decir que cuando hacemos un estudio de salud de marca, si tu salud no es la óptima o la ideal, pero te está yendo bien el negocio, quiere decir que todavía hay más oportunidades de seguir mejorando la salud. Excelente. Entonces, eso al final de cuentas es buenas noticias. Muy bien. ¿Cuál sería el segundo estudio que se hace en empresas, se puede hacer en empresas pequeñas durante un plan de negocio? Mira, un estudio muy común son los estudios de experiencia o de satisfacción. Las empresas grandes muchas veces contratan agencias como nosotros, como Alfa. Ahora, siendo totalmente honesto y transparente, a las pymes muchas veces nosotros les sugerimos que lo hagan ellas directamente y le damos pautas o tácticas para que puedan realmente realizar ese tipo de estudios. Y eso se lo vamos a enseñar en el siguiente episodio para que la gente esté pendiente. Perfecto. Ok, entonces, ¿cuál sería el tercer estudio de mercado que se hace para hacer un buen plan de negocios? Hay un estudio muy importante que es para entender los drivers de una categoría. Eso, si bien es cierto, se puede combinar con otros los estudios, pero también se puede hacer por separado. Para la gente que no entiende mucho la terminología en inglés, drivers, estamos hablando de cuáles son las variables por las cuales la gente compra o no compra, lo que lo motiva a ellos a comprar o a decidir por una marca o producto o empresa. De eso que estamos hablando. Eso es correcto. ¿Por qué están eligiendo esa categoría? Por ejemplo, si hablamos de si tú vendes galletas, ¿qué es lo que hace que la gente compre las galletas? Si la marca, si el precio, si la cantidad, si que había una promoción, si el punto de venta donde está, o un montón más de variables. Porque al final de cuentas, eso es una de las preguntas que toda marca, toda persona quiere saber. ¿Por qué se decide en mi categoría? Muchas veces la gente entiende que es solo precio y marca. O peor aún, hay gente que cree que solo es precio. Sí es cierto que hay categorías que el precio es muy importante y por eso hay un estudio de esos mismos que se derivan a hacer pricing específicamente, o sea, hacer un estudio de precio, pero no siempre es el precio o el precio no es el único factor, hay muchos más factores y aquí se pueden conocer. Muy bien, o sea que lo que tú me estás diciendo en este estudio de drivers o motivadores para la compra, las variables que toma el segmento de mercado, o sea, los clientes, pueden ser si tiene o no parqueo, si el lugar está cerca o no de mi casa, precio puede ser otro. En el caso, por ejemplo, de un supermercado, variedad de productos. En el caso de un salón de belleza, puede ser atención rápida o entretenimiento mientras yo estoy esperando por mi servicio. Todo ese tipo de cosas se miden a la hora de evaluar qué es lo que mueve al cliente a tomar una decisión hacia tu compañía o a otra. Eso es correcto. Y de hecho se crea un ranking que, por ponerle un ejemplo, imagínense que el precio salió por encima con un 40%. Quizás tú en precio no puedes competir, pero tú te das cuenta que de la segunda opción hasta la quinta opción, tú la puedes dar toda y mejor que tus competidores. O quizás tú te vas con esa combinación de la segunda hasta la quinta opción. Pero al final de cuentas, los factores por los que se decide una categoría es bien diverso. Uno se sorprendería porque muchas veces uno cree que solamente es el precio que importa. A veces, por ejemplo, y menciono el tema de salones de bellezas porque son de los negocios pequeños que están más en crecimiento hoy en día, puede ser que tú tengas un servicio que otros no tengan y que la gente lo valora. Entonces, en ese caso, cuando hacen eso y tú te das cuenta de que tú tienes pocos clientes,
esa información te ayuda a tu promoción enfocarla en ese producto, porque es lo que la gente busca. Exactamente. Diste ahí uno de los principales usos que se le da a ese estudio. Al final, muchas veces, cuando tú sabes los drivers, muchas veces ya tú lo aplicas en tu negocio. Es un tema de que no lo has comunicado o la gente no lo percibe como una fortaleza de tu negocio. Pero si ya tú lo tienes como una fortaleza de driver, es buscar capitalizarlo, comunicarlo, transmitirlo, que se vaya generando esa percepción. Y obviamente, si se da el caso que tú no tienes esa fortaleza, pero ves que la puedes lograr y es un driver para la categoría, pues vas a trabajar en ella. Muy bien, excelente. ¿Y cuál sería el cuarto estudio de mercado que tú recomiendas, que ustedes recomiendan que se hagan para los planes de negocios? Está el de uso y actitudes. El principal uso realmente se pudiera dar cuando tú quieres hacer quizás un nuevo negocio o dentro del mismo negocio quieres ir a otra línea. Eso es muy común en las empresas grandes cuando van a crear una nueva línea de negocio. Pero eso también se puede adaptar a una pyme que está diversificándose o incluso quizás a un emprendedor. A un emprendedor, muy bien. Porque aquí lo que andamos buscando básicamente es entender qué es lo que motiva, qué es lo que mueve a una persona dentro de una categoría. Por ejemplo, si vamos a los medios, que es lo más común, yo quiero saber, sí, claro, quizás todo el mundo va a decir que no, la mayoría de gente está en Instagram o en TikTok o en la red que quiera, pero no todo el mundo realmente está en esas redes necesariamente. Hay que ver cuál es tu target y en base a eso tú puedes entender cuáles son los hábitos de media, a qué hora se conectan, dónde se conectan, porque no solamente saber la red, sino qué páginas siguen, qué hacen y un montón de cosas más que de conocimiento de la persona para tú poder aportarlo a la categoría. Muchas gracias. Gracias, Noel. Estamos hablando en el día de hoy sobre los 4 estudios de mercados que se hacen para elaborar un plan de negocios, ya sea que usted esté emprendiendo un negocio nuevo o quiera hacer crecer el suyo de manera rentable y sostenible. En el próximo episodio, Noel nos va a hablar qué puede hacer un dueño de negocios que quizás no tenga los recursos en este momento para hacer un estudio de mercado. Él va a hablar de herramientas, de cómo hacer estudios que pueden dar información muy útil para hacer un buen plan de negocios. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias, Noel. Muchas gracias, Randy.